expresada, Señor. Preparamos el corazón para oír tu palabra en esta mañana, Señor, en tu nombre. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 21. Evangelio según San Juan, después de Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio de Juan, capítulo 21. Evangelio de Juan, capítulo 21. Evangelio según San Juan, capítulo 21. Vamos a tomar esa palabra del Señor, reflexionando lo que el Señor, las cosas lindas que el Señor hace por su palabra registradas para nosotros, para nuestra edificación. Si usted no tiene una Biblia, levante su mano y le prestamos una. ¿Quién no tiene una Biblia para que le podamos hacer llegar una? ¿Todos tenemos Biblia? Mi Vicky, aquí para tu hija espiritual. ¿Ya? Ok, perfecto. Cada uno debemos tener un ejemplar de la palabra del Señor. Antes de tomar el texto, quisiera preguntar o quisiera introducir de esta manera. Después de terminar esta semana de conmemoración de los sucesos del Calvario, después de recordar y reflexionar sobre los hechos que partieron la historia y sobre todos los beneficios no merecidos pero recibidos en el Calvario, no solamente para nuestras vidas, para nuestras familias, sino para todo el mundo, la pregunta es: ¿qué haremos? ¿Qué haremos después de recordar en esta Semana Santa o Semana Mayor, como se suele señalar o distinguir una semana como esta, donde hemos recordado la bendición de la cruz, de lo que sucedió en ella, donde hemos recordado todas las riquezas que han venido o que hemos recibido como beneficio por ese sacrificio? La pregunta sería: ¿qué haremos? ¿O qué continuaremos haciendo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana? ¿Será que el recordar lo que sucedió en el Calvario y traerlo al corazón durante estos días que pasaron es suficiente? ¿O será que nuestra espiritualidad, nuestra gratitud, nuestra comunión, nuestro amor a Dios, nuestro ejercicio de la fe debe continuar? Y yo creo que aún más. Y yo creo que nuestro esfuerzo por agradar a Dios y por obedecer su palabra y por vivir para Él y por servirle debe crecer. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Debe crecer. Porque el recordar esos eventos o esos sucesos del Calvario y la resurrección de nuestro Señor solamente deben mover a la iglesia a un amor puro, a un amor sincero y a un amor traducido en una vida santa para el Señor. Ese debe ser el resultado. Y si hay algo que debemos tener muy en cuenta es no descuidar lo que Dios o lo que hemos recibido de parte de Dios. No descuidar. Solo por preguntarle: ¿qué cosas se han perdido por un descuido? Muchas, ¿cierto? Las llaves, la cédula, el celular, como suele suceder a ciertas personas. Se pierde el celular, se pierden las llaves, se pierden los documentos.
Pero más aún, por un descuido se puede perder la familia. Por un descuido se puede perder la vida. Por quedarse dormido unos microsegundos se puede perder la vida, se puede estrellar, se puede salir del camino, irse a un abismo, pueden haber muertos y todo. ¿Solo por un qué? Por un segundo, unos microsegundos en los que cerró los ojos. Hace unos meses vi un documental de alguno de los canales internacionales que son de la ciencia, y hablaban sobre un señor que en un aserradero perdió una de sus manos. Perdió una de sus manos metiendo la madera en las cuchillas, y tenía muchos años de experiencia. Era un hombre ya con muchos años de experiencia trabajando en ello, pero dice que él mismo lo cuenta, que en un momento donde él sencillamente no supo, o sea, se descuidó y cuando pasó la madera se le fue con la mano. Lo peor lo más tremendo es que él no se da cuenta, sino cuando ya está, o sea, él sigue cuando va a mover lo que le queda de su yoco, como se dice, y se da cuenta que está lleno de sangre alrededor, porque ni siquiera se dio cuenta. Lo tremendo del documental es que eso fue en el 2003, por allá en Alaska. Lo tremendo es que aunque el corte fue limpio, por lo que el corte fue limpio, metieron su mano en una nevera y se la volvieron a poner. O sea, obviamente no le quedó como antes. ¿Sí me explico? Usted lo podrá buscar en internet, yo sé que lo va a encontrar, pero hablan los médicos de cómo el órgano podría estar con vida, como que eran 8 horas. El órgano amputado podía estar con vida. Entonces lo toman, lo ponen en una nevera, viene un helicóptero, vienen en una balsa, en un barco, y lo sacan hasta donde llega el helicóptero, y el helicóptero lo lleva hasta la primera ciudad, creo que era Houston, hasta la primera ciudad donde él podía recibir el tratamiento. Y efectivamente, después de muchos tratamientos, él recuperó su mano. Y bueno, obviamente debe ponerse un guante y algo, porque en su mano aquí la unión no le quedó, pues. Pero el ejemplo lo traigo no solamente porque impresiona, sino también porque se perdió su órgano o esto tan vital, como una mano, ¿en un qué? En un sencillo descuido. En un sencillo descuido. Porque los miembros de nuestro cuerpo son de alto valor, ¿cierto que sí? Son de alto valor. Ahora, la palabra del Señor dice que el evangelio de Cristo es un tesoro. Y la palabra de Dios en el evangelio de Mateo 13 representa la palabra de Dios como una perla de gran precio. ¿Como una perla de qué? De gran precio. No solamente como una perla, porque una perla en sí ya es valiosa, pero no lo cataloga como una perla, sino como una perla de qué? De gran precio. Es decir, además de que es valiosa por ser una perla, tiene un valor añadido, porque la palabra del Señor dice que es una perla de gran precio. La palabra del Señor dice también sobre la riqueza del evangelio que es como un tesoro escondido. Y dice Pablo por allá en Corintios 4:7, dice en segunda carta de Corintios 4:7, dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quiénes somos los vasos de barro? Nosotros, en los que el Señor ha decidido implantar el tesoro más grande que puede haber sobre la tierra, el poder del evangelio de Cristo. Ahora, usted y yo somos poseedores de ese grandioso tesoro. Somos poseedores del tesoro más grande que un mortal puede tener, y es la verdad del evangelio. Conocer la verdad de las escrituras, conocer a profundidad todo lo que representan los sucesos del Calvario, la resurrección del Señor, y todo lo que esto representa no solamente para mi vida en la tierra, sino para mi vida cuando parta de la tierra para estar por la eternidad. Eso es una garantía que para usted y para mí debe ser de alto valor. ¿Sabe que mucha gente cree
que al morir se van a reencarnar en una vaca? Sí, en la India millones de personas creen eso, que van a encarnar o que van a reencarnar en una vaca, otros que van a reencarnar en un burro, otros que van a reencarnar en una mariposa, otros que van a reencarnar en un ave, en una paloma, y mueren por esa verdad. Mueren por esa verdad, porque no han tenido el conocimiento ¿de qué? De la palabra de Dios. Otros creen que morirán y quedarán y todo acabará, que no habrá un futuro, que no hay una eternidad. Muchos dicen que el infierno no existe, que el infierno es este de donde vivimos, y tienen verdades y conceptos lejos de las verdades de las Escrituras, y muchos de ellos están engañados por sus propias filosofías, por sus propias maneras de pensar. Pero usted y yo somos portadores de la verdad de Dios, de la verdad de la Escritura, y eso nos debe ser a nosotros motivo de gratitud, pero también motivo de mucho cuidado en no descuidar lo que hemos recibido. Por eso dice Hebreos que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído. Hebreos 2:1, que es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque el camino de la fe es un camino interesante. El camino de la fe es un camino hermoso, es un camino de riqueza, de bendición, pero es un camino difícil. Alguien representaba el camino de la fe como cuando empiezan una carrera universitaria. Se presentan 40, terminan 2. ¿Ha pasado? Sí. Se presentan 50 para una carrera, para una especialización. Y cuando llega el momento de los grados, que fulanito se salió porque no le gustó la carrera, que fulanito se salió porque se fue del país, que sutanito no pudo seguir porque se le acabó el dinero, que el otro no siguió porque le cayó mal el profesor, etcétera. Siempre alguien va a tener un argumento. La vida cristiana es una carrera. ¿Qué dijo Pablo cuando estaba listo para ser sacrificado? He terminado la carrera, he llegado al final, he llegado a la meta. ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Y cuál debe ser nuestra mejor muestra de gratitud con lo que hemos recibido de Cristo? Permanecer en la carrera, ser fieles, ser fieles, no tener argumentos, para justificar nuestro doble ánimo, no tener argumentos para justificar nuestra falta de espiritualidad. Si hemos empezado este camino, el consejo que primeramente Dios tiene para nosotros es: siga adelante. Usted en el camino puede ver muchas cosas, usted puede ver muchos malos testimonios, usted puede ver que gente cae, usted puede ver que gente se equivoca, usted puede escuchar noticias, usted puede ser burlado, usted puede ser ridiculizado, se le pueden cerrar las puertas delante de sus ojos por la fe que usted profesa. Pero está escrito. El mismo Señor dijo que padeceríamos persecución. El mismo Señor dijo que bienaventurados sois si los persiguen y los maltratan y los ultrajan por causa mía. Yo tomo la palabra del Señor y leo cuando los primeros cristianos, los de la época apostólica, eran azotados y encarcelados por causa de Cristo. Y llegaban, después de haber sufrido los azotes y haber pagado las condenas, llegaban a sus hermanos y llegaban gozosos. Imagínense, llegaban gozosos porque por decirlo así, podían sufrir en parte los padecimientos del evangelio. ¿Qué nos puede causar a nosotros? ¿O qué efecto puede causar en nosotros cuando por nuestra fe somos cuestionados? ¿Qué efecto causa en nosotros cuando por nuestra fe somos ridiculizados? Cuando por nuestra fe se burlan de nosotros. ¿Será que eso genera el gozo
de saber que estamos haciendo las cosas bien y el mundo no lo tolera? ¿Será que eso nos anima? Esa debe ser nuestro norte, amados. Entonces, vamos al texto de Juan capítulo 21 y vamos a ver por la palabra qué sucede cuando descuidamos el tesoro más importante. Dice la palabra: después de esto, ¿después de qué? Después de que el Señor se levantó de los muertos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: pues vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Muy bien, vamos a dejarlo ahí por el momento. Lo que vemos aquí es que Jesús ya se había levantado entre los muertos, pero aún así los discípulos están en un ambiente de incredulidad. ¿Los discípulos están en qué? En un ambiente de incredulidad. Los discípulos habían caminado con el Señor por espacio de 3 años y medio prácticamente, desde su llamamiento. Solamente Juan lo acompañó a la cruz. Los demás huyeron, se escondieron. Pero ahora viene algo. Jesús les había enseñado a ellos que era necesario que Él muriese, fuese a la cruz, pero que Él se levantaría al tercer día. Es decir, ellos ya tenían la palabra, y de muchas maneras el Señor les había dicho a ellos que era necesario que Él padeciese, que era necesario que Él fuese puesto bajo la mano de los pecadores, y que esas personas tenían potestad sobre Él para llevarle a la muerte, porque Él así lo quería, pero que después de 3 días Él resucitaría. Es decir, ellos tenían una verdad, tenían una palabra. No solamente oyeron lo que iba a suceder y sabían que iba a pasar, sino que también ellos vieron cómo el reino de los cielos fue extendido por mano del Señor Jesús, y cómo fueron sanados los enfermos, y cómo fueron libres los endemoniados, y cómo las personas recibieron los beneficios del reino de Dios. No solamente Pedro vio cómo el reino de Dios operaba en la gente, sino que él también fue usado para que la gente recibiera los beneficios del reino de Dios. Pero aún así, y a pesar de todo lo que recibieron, y a pesar de todo lo que vieron, y a pesar de todo lo que oyeron, vemos a Pedro en un ambiente solitario. Vemos a Pedro en un estado donde él no sabía qué hacer. Estaba confundido, se sentía solo. Después de tener una agenda activa continuamente con el Señor, ahora el Señor se va y ellos quedan solos. ¿Y cuál es la iniciativa? ¿Y cuál es el primer peligro? ¿Cuál es la primera consecuencia de descuidar nuestra espiritualidad? La primera consecuencia de descuidar nuestra espiritualidad es volver al pasado. ¿Volver a qué? Al pasado. Cada uno de nosotros tenemos un pasado, del cual, según lo que el Señor nos dice, debemos tener cuidado en regresar. Mira lo que dice Pedro. Pedro, sencillamente, en medio de esa crisis de fe que tiene, dice: voy a pescar. Voy a pescar.
¿qué representaba la pesca para Pedro? ¿No? Pues sí, pero no. ¿Qué representaba la pesca para Pedro? Su pasado. Su pasado. El Señor, ¿de dónde llamó a Pedro? ¿De dónde lo llamó? De la pesca. Dice la palabra que una mañana el Señor se aparece junto al lago de Galilea y está Pedro allí remendando las redes porque no habían pescado nada. Y el Señor aparece y le dice: préstame tu barca. Y desde la barca enseñaba a Jesús a la multitud. Eso está en el Evangelio de Lucas. Desde la barca enseñaba ¿a dónde? A la multitud. ¿Y qué sucede? Después de que le enseñó a la multitud y la multitud se fue, le dice: Pedro, boga mar adentro y echa las redes porque hoy vas a pescar. Y dice que hubo una pesca abundante, pero cuando él está aterrado por la cantidad de peces, el Señor le dice: sígueme. Ya no pescarás peces, ahora pescarás hombres. Un llamamiento. Desde el momento en que Pedro recibe llamamiento, Pedro deja las redes. Pedro hace de la pesca su pasado. ¿Y por qué entonces en el versículo 2 del capítulo 21 de Juan, en el versículo 3, la iniciativa de Pedro es: voy a pescar? La crisis de fe que estaba viviendo, la crisis de su ministerio, la crisis por no saber, por la incertidumbre de lo que estaba viviendo y el sinsabor de lo que no sabía que iba a venir, él decide hacer algo y en ese descuido toma una decisión y es: voy a pescar. De allí lo había sacado el Señor. Ahora, ¿para qué lo sacó el Señor a Pedro de detrás de las redes y de las barcas? ¿Para qué lo sacó? Para que fuera un ministro, un apóstol. ¿Para qué te llamó Dios de tu pasado, independientemente de cuál sea? Para que seas tú y yo sus servidores, para que seamos sus ministros. El Señor, al igual que a Pedro, nos llamó de detrás de las redes, de detrás de nuestro pasado, y nos llamó para que seamos sus servidores, para que seamos sus siervos. Entonces, ¿por qué Pedro vuelve a los rudimentos? Y Pablo expresa en sus cartas y nos exhorta a no volver a los rudimentos en los que antes estábamos cuando no conocíamos la verdad de Cristo. ¿En qué rudimentos o en qué andábamos nosotros? Según Gálatas 4:9 habla de los rudimentos. Todos fuimos llamados a permanecer en el camino de Dios. Todos fuimos llamados a no renunciar a la profesión a la que el Señor nos llamó. Usted no está exento de tener una crisis de fe. Usted no está exento de pasar un problema. Usted no está exento de pasar una dificultad. Usted no está exento de tener un problema financiero. Usted no está exento de pasar una grave enfermedad. Usted no está exento de pasar un tiempo de crisis familiar. Ninguno estamos exentos. Pero esos problemas no pueden ser fundamentos o no pueden ser obstáculos para seguir caminando con fidelidad a Dios. No pueden ser obstáculo. La incertidumbre que vivía Pedro lo llevó a descuidar su comunión con Dios. Lo llevó a descuidar el propósito del cual el Señor ya le había hablado. Y volvió a los rudimentos. ¿Qué es un rudimento? Es algo imperfecto. Un rudimento es algo que no está desarrollado. Algo que es imperfecto totalmente. El llamado a Pedro no era solo para 3 años y medio. Cuando el Señor llamó a Pedro de detrás de las redes, ¿usted cree que lo llamó solamente por 3 años y medio? No. La profesión de un creyente no es por 1 año, no es por 2 años, no es por 5 años. La profesión de un verdadero hijo de Dios es hasta que Cristo venga. Hasta que Él venga. Entonces, mi amado, esa es nuestra tarea. ¿Cuál es el pasado del cual el Señor quiere o al cual el Señor quiere que tú no vuelvas?
¿Cuál es el pasado del cual usted y yo debemos tener cuidado de no volver a pisar por allá, a caminar por allá? El pasado del vicio, el pasado de la incredulidad, el pasado de la religiosidad, el pasado de los deseos desordenados, el pasado, ayúdeme, usted de pronto sabe un poco más o se identifica con algo, el pasado de la brujería, del alcohol, de los vicios, del chisme, de la desobediencia. A ese pasado no debemos volver. A ese pasado de amargura, de dolor, de tristeza, de desesperación, de religiosidad, a ese pasado no podemos volver, mi amado. Nuestra profesión de fe debe ser hasta que Cristo venga por nosotros, hermano. Nuestra profesión de fe es a permanecer aunque vengan las tormentas, aunque vengan los vientos, aunque vengan crisis y adversidad. Usted y yo estamos llamados a permanecer fieles al Señor. Ese es el llamado, fieles al Señor. No piense en su pasado, en aquellas costumbres que teníamos antes de conocer del Señor, en aquellos pensamientos que se convertían en acciones nocivas. Entonces, mi amado, lo más delicado de esto es que nuestras decisiones pueden ser tropiezo para la fe de otros. Cuando Pedro dice voy a pescar, ¿qué dicen los discípulos que estaban con él? Vamos nosotros también. Mire que uno es el que toma la iniciativa y los otros 6 dicen no, pues oiga, sí, con este desparche en el que andamos. Jesús no está con nosotros. Estamos de un desparche, pero ¿qué sucede? La iniciativa de Pedro influye en la fe de los otros discípulos. Ahora, por un momento reflexionemos. ¿Cuántas personas también caerían en el pecado si yo vuelvo atrás? ¿Cuántas personas se irían con nosotros cayendo al pecado? ¿Cuántas personas nos llevamos por delante? Podríamos decirlo así. ¿Para cuántas personas seríamos tropiezo si nosotros decidimos o pensamos en volver atrás? Mire lo que dice la palabra. Es mejor que se amarre una piedra de molino, que es una piedra súper pesada, y se lance a lo profundo del mar, que en lugar de ser tropiezo para los que quieren creer en Dios. Y hay de nosotros cuando somos tropiezo para los que están creyendo o están empezando a creer en Dios. La decisión de Pedro no solamente lo afectó a él, sino que influyó en los otros apóstoles. Ellos también dijeron, oiga, sí, volvamos al pasado, volvamos allá de donde el Señor nos sacó, vamos nosotros también. Y yo creo que es necesario que seamos muy cuidadosos en las decisiones que tomamos, porque una decisión a destiempo o una decisión equivocada frente a nuestra fe no solamente nos afecta a nosotros, sino que muchos también se irían al abismo con nosotros. Y esos nos los demandará el Señor. Esos también nos los demandará el Señor, amado. Entonces, no solamente hay que tener cuidado por lo que nosotros hagamos, sino porque somos cartas abiertas. Estamos ante una gran nube de testigos que observan su comportamiento y el mío. Y posiblemente hay alguien alrededor suyo que quiere creer, pero por nuestra conducta, por nuestro testimonio, han dicho, mejor dejemos así. Entonces, mi amado, nuestras decisiones de fe no solamente nos afectan en lo personal, sino que también los que están a nuestro alrededor son afectados por nuestras decisiones de fe.
El segundo aspecto, o lo segundo que sucede cuando hay descuido, es que volvemos a las herramientas del pasado. Dice la palabra en el versículo 3, entraron en una barca y no pescaron nada. Hubo dos cosas que ellos hicieron: entraron a una barca y tomaron redes. Y eso representa para ellos las herramientas que ya no se debían usar. Yo no sé cómo estaba esa barca cuando ellos la encontraron, pero podría haber estado abandonada, deteriorada, una barca súper vieja. Pero allí se subieron y se profundizaron o ahondaron en el mar, buscando peces. Volvieron a las herramientas que ya habían dejado, a las herramientas antiguas. Volvieron a las herramientas que ya no eran las herramientas que ellos debían usar. Ellos en ese momento, ¿qué eran? ¿O en qué se habían constituido? ¿En qué se habían constituido? En apóstoles. Ellos se habían constituido en apóstoles. Ya no eran pescadores. ¿Ahora eran qué? Ahora, como apóstoles, ¿cuáles son sus herramientas? La palabra. ¿Cuáles son sus herramientas? La oración. ¿Cuáles son sus herramientas? El ayuno, el Espíritu Santo, la comunión con Dios. Esas son sus herramientas ahora. Pero entonces el pensar en volver atrás los lleva a usar las antiguas herramientas, a usar sus materiales de pesca, que eran herramientas que ellos sabían que habían dejado, habían olvidado ya, se habían quedado en el pasado. Cuando una persona descuida su vida espiritual y piensa en volver atrás, vuelve a echar mano de las herramientas que ya no debe usar. Entonces, en lugar de la oración, usa la persuasión. Entonces, en lugar de declarar la palabra, declara la suerte. En lugar de saber que todo proviene de Dios, le da gracias a la vida, como dice la canción. Gracias a la vida que me ha dado tanto. No, no es gracias a la vida, gracias a Dios que te dio la vida. ¿Sí? Con todo el respeto de la intérprete argentina. Sí, oiga, ¿eso no es una intérprete argentina? Sí, ¿cierto que sí? Mercedes, doña Mechas. Y entonces, en lugar de crecer en la fe, entonces creemos ahora en el destino. Como la gente cree, ¿no? En el destino. No, eso es el destino que lo quiso así. No, eso es la suerte que me tocó. Cuando la pastora hace unos días dijo que el Señor le había mostrado un número. ¿Sí se acuerdan? El 23. Yo dije 23. No, hubiera sido otra persona que no tiene fe, de una vez se va a jugar el chance. Claro, porque asume que todo es ¿qué? Materialismo. Asume que todo es suerte. Vuelve al robo, vuelve a la inmoralidad, al desenfreno, a la gorería, bueno, etcétera. Las herramientas del pasado que ya están, que se guardaron, que se archivaron, se vuelve por allá ese baúl de recuerdos para echar mano de esas cosas que ya no deben estar en nuestras manos. Entonces, ¿cuál es la herramienta para usted para este tiempo y que debemos usar por siempre? La herramienta de la fe, la herramienta de la palabra, la herramienta de la oración, de la vigilia, del ayuno, la herramienta de la confesión, la herramienta del temor a Dios, la herramienta de saber que si el Señor abre la puerta es porque Él quiere que yo pase por ahí, porque Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y si el Señor te cierra una puerta, mira, por más que tú la empujes, no se abre. Pero si Él la abre, por más que tú la quieras cerrar o alguien la quiera cerrar, no se cierra. Ese es Dios, ese es el Señor. No es el destino, no es la suerte, no son las cartas, no es el horóscopo, no es eso. Son las cosas, son las herramientas que Dios da a un hijo de Dios que se quiere guardar para Él.
Pero estos apóstoles cambiaron esas tremendas herramientas que Dios les había dado, que el Señor Jesús había puesto en sus manos. La herramienta de la palabra, de la oración, la herramienta del servicio a Dios. Ahora la cambiaron por unas redes remendadas, por una barca abandonada. La cambiaron ahora para volver al pasado, unos remos viejos. Y no es posible cambiar lo que Dios nos ha dado por herramientas inservibles, hermano. La iglesia de hoy cuenta con herramientas poderosas dadas por Dios. Usted como hijo de Dios tiene herramientas poderosas que Dios le ha dado, mi hermano. Eche mano de las herramientas, póngase la armadura de Dios, camine en santidad, créale a Dios que el Señor tendrá su propósito en todo lo que pasamos, en todo lo que vivimos. Entonces, mi amado, nuestras decisiones deben ser muy importantes y acordes a nuestras convicciones. No cambiemos las herramientas que Dios nos dio para volver al pecado. No lo cambiemos. Entonces, no solamente con el descuido espiritual volvemos al pasado, con el descuido espiritual no solamente cambiamos nuestras herramientas, sino que también con el descuido espiritual perdemos la visión del reino. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Cómo es que no van a saber si apenas hace 15 días se había ido? Si le digo menos de 15 días, o prácticamente sí, unos 12 o 13 días el Señor se había ido. Ahora, si mi hermano Alonso se fue este comienzo de año a cumplir un compromiso familiar y estuvo ¿cuánto? Como un mes. Cuando el hermano Alonso llegó, yo dije, ¿y quién es este señor? Yo no lo conozco, se me hace parecido a alguien, pero en un mes que se fue, cuando él volvió, yo lo recibimos con un abrazo. Hermano Alonso, bienvenido. Un mes que se había ido. Ahora, hacía menos de 15 días el Señor se había ido y se le aparece a los discípulos y ellos ya no lo conocen. Y habían pasado demasiado tiempo con el Señor, demasiado tiempo con Dios, caminando con Él, comiendo con Él, durmiendo con Él, hablando, levantándose, acostándose con el Señor, juntos con los discípulos, conversando sobre los asuntos del reino. Ahora el Señor es crucificado y se desaparece 3 días, resucita, y ahora después de algunos días el Señor vuelve a aparecer y ellos ya, ¿qué pasó? No tienen visión, no tiene visión. Perdieron la visión del reino representada en Jesús. Y no hay nada más triste en lo espiritual que perder la visión. No hay nada más triste para un hijo de Dios que después de tener el panorama claro de la voluntad de Dios para con él, de los propósitos de Dios para con su vida, después de tenerlo claro, por volver al pasado y por descuidar su espiritualidad, ahora no tiene visión. No tiene propósito. Olvidaron. Los discípulos se olvidaron del Señor. Después de que por 3 años habían caminado con Él y le habían conocido. Conocían su voz, su estatura, sus facciones físicas, conocían sus obras, conocían cómo caminaba, cómo se sentaba, todos sabían. Pero ¿qué sucede? Volver atrás nos hace perder la visión. Volver atrás nos hace perder la claridad de quién es Jesús para nosotros. Aparece el Señor y les dice, oye, ¿tienen algo de comer? Ya empezaron a pedir, mire, no hemos pescado nada y ya están allá pidiéndonos pescado allá en la costa. O sea, ¿cómo es que no tienen qué? Visión. ¿Cómo es que ellos no entienden que el que está delante de ellos es el Señor? Hermano, ellos no se dieron cuenta que a pesar de que ellos habían vuelto atrás, el Señor continuaba buscándolos. Y cuando nosotros volvemos atrás, hay algo que no nos damos cuenta, y es que el Señor nos sigue buscando. Si el Señor Jesús hubiese sido como nosotros, hubiese sido colombiano, ve a los discípulos pescando y dice, sí, estos chinos me salieron falsos, yo me voy. Sí, dice, mírelos. No hace ni 15 días que me fui, mírenlos donde están. O sea, no puedo explicarlo, no puedo entenderlo.
No entiendo qué pasa aquí. Pero ¿qué sucede? El Señor Jesús aparece a ellos con amor, a pesar de que ellos habían vuelto atrás. Jesús estaba frente a ellos, pero ellos no lo conocieron. ¿Qué pasó con los del camino de Emaús, según Lucas 24? ¿Se acuerda que ellos también descendían de Jerusalén a Emaús? Y venían tristes, bajaban tristes y hablando, óyeme, tremendo lo que le hicieron al Señor Jesús. ¿Por qué le hicieron eso así? Porque Él tuvo que padecer tanto. Y dice la palabra que mientras ellos caminaban, el Señor Jesús apareció y le dijo, oye, ¿ustedes para dónde van? No, pues vamos para Emaús, camine. Bueno, y ahí iba con ellos. Y ellos empezaron a contarle, venga, ¿y ustedes por qué van para Emaús? Le dijo el Señor. Y ellos, no, pues imagínense lo que pasó en Emaús, en Jerusalén. ¿Cómo es que van a crucificar al Señor? Y lo evangelizaron, hermano, evangelizando a Jesús. Se podía hacer el título del bosquejo, ¿no? Evangelizando a Jesús. Empezaron a decirle que Él había padecido por manos de los sacerdotes y que lo habían llevado al pretorio y que lo habían llevado ante Pilato y todo el tema. Cuando llegan a cierto lugar, ya anocheciendo, dice que el Señor hizo como que bueno, gracias por acompañarme, yo sigo mi camino. Pero aquellos hombres dijeron, no has hecho la oración de fe, tenemos que seguir hablando contigo. Hemos hablado muy lindo, pero tenemos que llevarte a un lugar para que hagas tu oración de fe. Entonces dice que lo entran y lo sientan a la mesa. Cuando se dan cuenta que Él parte el pan, sus ojos se abrieron y dijeron, es el Señor, es el Señor. Y dice que inmediatamente el Señor, ¿qué? Se fue, desapareció en medio de ellos. Pero ellos decían, ¿no ardían nuestros corazones mientras hablábamos con Él en el camino? Es decir, hermano, ¿cuántas cosas está el Señor con nosotros? ¿En cuántas cosas el Señor nos está acompañando? ¿En cuántas cosas el Señor nos está respaldando? Mientras tú vas en tu vehículo, el Señor va a ir respaldándote. Mientras estás en tus negocios, el Señor está ahí guardándote. Mientras estás en tu casa haciendo tus cosas del hogar, el Señor está ahí respaldándote. Mientras estás en el estudio, en la universidad, aunque tú no lo percibas, aunque tus ojos espirituales están cerrados, no lo entiendes, pero el Señor te está guardando en tu salida y en tu entrada, porque Él prometió estar con nosotros todos los días, hermano. Lo que pasa es que nosotros tenemos una visión muy corta y no entendemos que el Señor está ahí. Es que me está yendo bien en la universidad, es que yo soy muy pepa. No, es que el Señor está ahí. Es que me está yendo bien en el empleo, me está yendo bien en el trabajo. Es porque el Señor está ahí, no es porque tú eres la superestrella, no, es porque el Señor está ahí. Es porque Él prometió estar contigo. Y aunque nosotros somos lo más de desagradecidos, y aunque nosotros somos lo más de insensibles, si Él decidió respaldarte, Él no va a faltar a su palabra. Porque Él no es como nosotros, que somos faltos con Dios. No. Él prometió, Él te cumple. Amén, mi amado. Y si Él prometió y si Él dijo que iba a estar contigo en este momento difícil que estás pasando, estoy seguro que Él está ahí. Y ya cerrando, el cuarto efecto es que pierde su investidura espiritual. Entonces, vuelve al pasado, echa mano de las herramientas del pasado, pierde la visión del reino y ahora se despoja de la investidura espiritual. 21, versículo 4 dice, versículo 5, y les digo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no canse, no hay nada ahorita. He tenido una noche mala, he tenido una mala noche y no quiero que me vengan a pedir nada ahorita. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. La pregunta es, ¿se lo merecían? Ahora, ¿las bendiciones que recibimos las merecemos? Bueno, ahí se lo dejo. Entonces la echaron, no a la suegra, sino a la red. Entonces, ¿qué hicieron? La echaron. ¿Y qué pasó? Y no la podían sacar por la gran cantidad de peces.
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! ¿Por qué cree usted que Juan identificó al Señor? Los demás no lo identificaron. ¿Quién fue el que lo identificó? Juan. Dijo: ¡es el Señor! Y cuando Pedro escucha que es el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Se había despojado. ¿Cómo los había vestido el Señor a ellos por 3 años? ¿Cómo vestían los discípulos de un rabino? Con túnica de lino. Los discípulos de un rabino, según la tradición judía, no podían vestir de guayuco, de pantaloneta, de jeans rasgados, ni nada de eso, no. Ellos tenían que vestir de una bata hecha de lino fino. ¿Cómo viste un pescador? ¿Cuántos han ido a la playa, a Cartagena? Bueno, la hermana Leila viene de allá, explíquenos. ¿Cómo visten los pescadores? Claro. Mire, con cortos, ¿no? En boxer, en calzoncillos, de esos que dicen aquí ardidas. Ahora, ¿el Señor los había vestido de esa manera? ¿Cómo encontró el Señor a Pedro cuando le hizo el llamado? Lo encontró en boxer allá con los cortos, lo encontró allá con sus pantalones de trabajo, con sus chores, sin camisa, quemado del sol. En un aspecto de pescador, de pesca, serenado, agobiado, cansado porque no ha pescado nada. Pero después de que lo toma y le dice: sé pescador de hombre, ahora lo viste de lino. ¿No nos encontró el Señor a nosotros en harapos? ¿No nos encontró el Señor a nosotros en ropas pecaminosas, en andrajos, en remiendos espirituales? ¿Y no nos ha vestido de lino fino? Lino fino resplandeciente, que representan las acciones justas de los santos, dice la palabra en el libro de Apocalipsis. De esa manera nos vistió el Señor. Ahora, si el Señor nos vistió de lino fino, ¿por qué vamos a volver a los harapos en los que nos encontrábamos antes de que el Señor nos llamara? ¿Por qué vamos a volver a esos rudimentos, a esos harapos? Si por 3 años y medio Pedro había vestido como un ministro del Señor, esa ropa de lino que le daba prestigio. Pero Pedro decidió cambiar las vestiduras de lino por los harapos que representan el pasado. Las personas se distinguen por su vestimenta. En la época bíblica, un rey, un sacerdote, un sumo sacerdote, un profeta se identificaban por su vestidura. Y hasta un leproso se identificaba por su vestidura. Entonces, mi amado, ¿cuál es nuestra vestidura hoy? ¿Estamos vestidos de lino fino? ¿Estamos vestidos de las vestiduras? O quizá aún en nosotros hay remiendos. En el paño nuevo queremos poner los remiendos viejos, pero dice la palabra que no se puede poner remiendo nuevo en paño viejo, ni remiendo nuevo. ¿Cómo es el tema? El otro. Porque ¿qué pasa? El remiendo hace que se eche a perder el resto de la pieza de ropa. Bueno, ya usted lo verá en el texto más claramente. Entonces, mi amado, el Señor nos ha vestido de lino fino. ¿Cuánto lo creemos? Entonces no echemos a la basura el traje que Dios nos dio. No echemos a la basura el traje hermoso que con el que el Señor nos vistió. Hermano,
No cambiemos la vestidura de Dios por los placeres y los harapos del pecado, porque el precio de nuestra vestidura es la sangre de Cristo. Y dice la palabra que Él se halló desnudo, y el que está desnudo está vulnerable. El que está desnudo tiene vergüenza, ¿cierto? Tiene vergüenza. Y Él se sintió tan avergonzado que se lanzó al mar. Dijo, esto no puede ser posible. Tengo vergüenza. Me da pena. Me da tristeza en mi corazón. Yo no puedo tolerar esto. Porque había dejado sus prendas de apóstol, sus prendas de servidor del Señor, y había vuelto a los harapos del mundo. Estaba sin cobertura y se tiró al mar. Y dice la palabra que los discípulos trajeron la pesca a la orilla, pero Pedro no la trajo. ¿Sí dice así el texto? ¿En qué versículo estamos? Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Oye, mi hermano, ¿qué pasa cuando yo vuelvo al pasado? Pierdo la bendición. ¿Pierdo qué? La bendición por la vergüenza. Pierdo la bendición por la vergüenza. Si hay algo que a mí me duele cuando alguien, porque todos estamos expuestos a cometer un error. Ninguno aquí, hermano, tiene una licencia especial, no. Todos estamos expuestos a cometer error y a faltar. ¿Sabe qué es lo que el enemigo usa para que usted no se restaure? La vergüenza. Le pone vergüenza. Pero qué pena yo volver allá. ¿Y con qué cara me voy a presentar allá? ¿Y con qué cara voy a saludar al pastor? ¿Y con qué cara voy a volver a decirle a mi líder que cuente conmigo? ¿Y con qué cara voy a decirle al líder de ministerio que vuelva a contar conmigo? Si yo caí, si yo la embarré. La vergüenza. Mire lo que sucede con Pedro. Los demás discípulos saben que es el Señor y se van. No, vamos a buscarlo. Mire, Señor, qué pesca tan tremenda. ¿Y a dónde está Pedro? La vergüenza le hizo perder la bendición. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido porque la vergüenza de haberle fallado a Dios nos ha ganado y no hemos creído en que Él nos puede levantar? Él no trajo la pesca, fueron los discípulos. Entonces, mi amado, el estar sin vestidura espiritual me hace perder bendiciones. Me hace perder bendiciones. El Señor, a pesar de que sus discípulos no se habían manejado de la mejor manera, los quiso bendecir y les dijo: ¿quieren pescar? Ahí está la pesca. ¿Quieren abundancia? Ahí está la abundancia. ¿Por qué Pedro no fue partícipe de la abundancia? ¿Por qué Pedro no fue partícipe de la abundancia? Porque sencillamente se lanzó al mar. Dijo: esto no tiene caso, esto no tiene solución. Lanzarse al mar significa desbocarse. Sí, esto no tiene caso, me lanzo al mar. ¿Qué representa el mar? Perderse, morirse. Sí. ¿Por qué él no toma la actitud de los demás discípulos y decir: bueno, allá está el Señor, como sea, vamos a llevar la bendición y allá miramos a ver en la orilla a ver cómo cuadramos esto con Él, cómo arreglamos el problema? No, se lanzó al mar porque pensó que el Señor le había cerrado las puertas, pensó que el Señor lo iba a rechazar. Pero, mi amado, Dios es bueno. ¿Cuántos creemos que Dios es bueno? Entonces el Señor nos dice hoy: sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2:10, ¿qué le dice a la iglesia? Sé fiel hasta la muerte. No descuides el don que te he dado, dice la palabra en 1 Timoteo 4:14. Si hemos sentido que hemos perdido nuestras vestiduras espirituales, volvámonos a vestir. ¿Dónde las dejaste? ¿Dónde dejaste las vestiduras de la oración, la vestidura de la comunión, la vestidura de la gratitud, la vestidura de servirle a Dios? ¿Dónde la dejaste? Ve y tómala y vuélvete a vestir. Retoma lo que Dios te ha dado. Entonces, aquí es más un llamado de misericordia de parte del Señor para sus discípulos. Deja las herramientas del mundo y retoma las herramientas que Dios te dio.
Vuelve a la palabra. Vuelve a la palabra. Vuelve a la oración. Vuelve a la búsqueda de Dios. Si hemos perdido nuestra visión espiritual, volvamos a Jesús para que volvamos a tener tiempo con Él y podamos distinguir su voz, para saber que Él nos acompaña. Y como dice la palabra, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ni angustia, ni tribulación, ni espada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nada te puede separar. Si estás pasando un momento difícil, ese momento no te va a separar del amor de Dios. Si fallaste, eso no te va a separar del amor de Dios. Si te desanimaste espiritualmente, el amor de Dios no va a renunciar a ti. Hoy es la oportunidad para terminar este tiempo de Semana Santa, para decir: Señor, tu amor se renueva en mi corazón. Y me visto con las vestiduras espirituales y me levanto en el nombre del Señor y me restauro para su gloria. Y voy a declarar que el amor de Cristo cubre multitud de faltas. Así que esta mañana es una mañana para reflexionar y no descuidar lo que el Señor nos ha entregado. El Señor ha depositado en usted y en mí el mejor tesoro, el tesoro en vasos de barro, vasijas frágiles, porque eso somos, vasijas frágiles somos. Pero el Señor ha confiado en estas vasijas tan frágiles el tesoro del Evangelio. Entonces, mi amado, es tiempo de volver, es tiempo de creer, es tiempo de restauración y es tiempo de tomar nuevas fuerzas para seguir caminando con el Señor. Levántese de su silla si quiere hacerlo y dígale: Señor, yo quiero seguir adelante, yo no te quiero fallar. Yo quiero hoy, Señor, tomar esta palabra y volverme a vestir de lino fino. La vestidura espiritual que el Señor te dio, lino fino. Dios no te vistió de cualquier chiro, Dios te vistió de la mejor prenda. Amén, hija. Dios te vistió de la mejor prenda, Dios te vistió de la mejor prenda. Tú, varón que estás aquí, estás vestido con las mejores prendas. Pero escúcheme bien, no te las quites, no renuncies a ellas, porque a donde quiera que vayas, estás reseñado como un hijo de Dios. Yo me acuerdo allá en esos textos anteriores cuando Pedro quería fallarle a Dios, ¿no? Y aparecieron: venga, tú eres de los seguidores del Nazareno. No, yo no soy, eso era antes, yo ya no voy a esa iglesia, eso fue un tiempo que yo estuve. No, tú eres de ellos. Después por allá una de las criadas, por allá del patio del venga, usted habla como ellos, usted tiene algo ahí raro, usted como que era cristiano, ¿usted es cristiano? No, yo no soy cristiano. Y dice que empezó a maldecir. La deuda que tenía Pedrito con el Señor en ese momento era grande, pero aún así el Señor lo llama. Y por allá en los versículos más adelante, ¿qué le dice? Pedro, ¿me amas? Si tú me amas, tengo una tarea, porque a pesar de que me has fallado, tú me eres confiable. Y eso es lo más lindo de Dios, que a pesar de que le hemos fallado tantas veces, todavía Él confía en nosotros. Confía en nosotros. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apaciéntalos, porque esa es tu tarea. Y no sé, pero siento que hoy el Señor quiere restaurar nuestra fe. Y terminando ya esta Semana Santa y ya empezando una nueva semana, poder decir: Señor, vamos a seguir hasta el fin contigo. Venga lo que venga, Señor. Si hay oposición, si hay burla, si hay escarnio, si hay no sé qué pueda pasar sobre usted por su fe, pero yo no sé si usted esta mañana está dispuesto a decir: Señor, no te voy a soltar, yo voy a estar firme, yo voy a seguir adelante, yo no te voy a dejar, yo voy a creer, yo voy, Señor, yo voy a permanecer
porque no voy a descuidar esa salvación tan grande que tú me has dado. Señor, gracias por hablarnos por tu palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, has sido tan bueno con nosotros. Tú has sido tan misericordioso, Dios, que como tu palabra lo dice, Señor, de no ser por tu misericordia, ya hubiésemos sido consumidos. Porque todos aquí hemos hecho suficientes méritos para ser destruidos. Porque ninguno aquí es más que el otro. Porque tu palabra dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de tu gloria. Pero fue tan grande tu amor, fue tan grande tu misericordia y tu bondad, que aún a pesar de nuestras debilidades, que aún a pesar de nuestras flaquezas, que aún a pesar, Señor, de nuestro doble ánimo, Señor, que aún a pesar de nuestra indiferencia hacia ti, Señor, tú aún así eres firme a tu promesa, eres firme a tu palabra. Porque quizá algunos aquí hemos puesto al Señor en un segundo plano de nuestra vida. Porque quizá algunos aquí hemos puesto a Jesús o al Señor y su palabra como algo complementario de nuestra vida y no algo estructural de lo que debemos ser. Quizá están primero tu familia, tus negocios, tu carrera, tus planes, tus sueños. Y quizá el Señor y su palabra no ocupan ese primer lugar en nuestro corazón. Pero aún así, el Señor aparece allí en la orilla para buscarte y para decirte: acércate, porque tengo algo de lo cual debemos hablar. Y esta es la mañana para hablar con Dios y decirle: Señor, es cierto, te dejé, te descuidé, te abandoné, me he preocupado por otros asuntos de la tierra, me he preocupado por mis finanzas, me he preocupado por el problema de hogar, me he preocupado por mi estatus, me he preocupado por mis logros, por alcanzar mis metas personales, me he preocupado por lograr lo que me he propuesto, no sé, pero Señor, hoy quiero que tomes tu lugar. Y quiero que este resto de año y este resto de mi vida seas tú el primero en todo, Señor. Toma tu lugar en mi corazón, Señor. Y ayúdame, Señor, a vivir con las vestiduras de un servidor de Cristo. No permitas que hayan remiendos en mi vida. No permitas, Señor, que ese traje de lino fino se eche a perder. No permitas, Señor, que vuelva a la vergüenza del pecado. Guárdame, Señor. Guarda tu iglesia. Guarda a los jóvenes, a los padres de familia, a las madres de familia. Guarda, Señor, al soltero, al casado, al viudo. Guarda, Señor, al niño, al joven, al anciano. Y ayúdanos, Dios, a no renunciar a los propósitos eternos con los cuales tú nos escogiste, Señor. Precioso Dios, no queremos perder las bendiciones por la vergüenza. No queremos, Señor, estar ausentes cuando la abundancia esté. Queremos estar presentes para disfrutar de todo lo que tú has preparado para nosotros.
Ahí donde tú estás, si tú debes reconciliarte con el Señor, hazlo. Y dile: Señor, yo quiero servirte, yo quiero volver a ti, yo quiero ser un servidor tuyo. Yo quiero retomar el llamamiento que me hiciste, ese llamado ministerial que me hiciste, Señor. Señor, si tienes un llamamiento para mí, lo tomo hoy. Señor, perdóname porque ha sido más grande la vergüenza, ha sido más grande la filosofía, mis argumentos, que lo que tú dices en tu palabra, Señor. Pero hoy vuelvo a ti, oh Dios. Hoy vuelvo a ti. Y hoy proclamo que soy nueva criatura. Hoy proclamo que soy hijo de Dios. Hoy proclamo, Señor, que tú me levantas y me vistes con vestiduras blancas, Señor. Hoy retomo las herramientas del reino. Hoy vuelvo a la oración, hoy vuelvo a la palabra, hoy vuelvo al ayuno, hoy vuelvo a los tiempos de oración, hoy vuelvo a la palabra para que seas mi pan, mi alimento. ¿Dónde están las herramientas que Dios te dio? ¿Dónde están las herramientas? ¿Será que abandonaste las herramientas de la fe y retomaste las herramientas del mundo, las filosofías, los argumentos? Retoma la palabra, retoma la fe, retoma la confianza en el Señor, retoma los tiempos de oración, vuelve a los manantiales de Dios. Restaura tu fe, restaura lo que Dios te ha dado. Y no permitas que un descuido te robe lo más importante, que es tu eternidad. No permitas que una distracción te haga perder el grande tesoro de la vida eterna. Señor, hoy es tiempo de restauración. Es tiempo de restauración. Es tiempo de restauración. Oh Señor.